Buenos días, en este video les voy a compartir, eh, siguiendo con la línea del indicador número 2 del segundo periodo, que dice el indicador interactúa y opera con las funciones de búsqueda y referencia. Bueno, en este caso vamos a explicar y vamos a usar y vamos a hacer un ejemplo sobre la función elegir. Interactúa y opera con funciones de búsqueda y referencia, herramientas de validación de datos y diseña fórmulas para dar solución a problemas o necesidades de información. Entonces, un dato que vamos a utilizar aquí en este ejemplo es el salario mínimo del año 2021, que está en 908.526 pesos. ¿Cuál es la situación que vamos a resolver? Es la siguiente. Se desea tener una tabla de consulta acerca del subsidio familiar que recibirá un empleado, sabiendo que este subsidio depende del número de hijos y del estado civil y de la tasa vigente. Supuestamente este es un valor ficticio de la tasa vigente para el subsidio familiar, que es del 20% en este ejemplo. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Aquí vamos a colocar el tipo de estado civil para hacer un ejemplo de la función elegir, ¿no? Antes de utilizar la función elegir, vamos a hacer un preparativo. Vamos a poner aquí una validación, en este caso no de una lista a partir de un intervalo, no, sino de una lista de los elementos que nosotros mismos vamos a definir. Entonces los elementos los colocamos aquí como se trata del tipo de estado civil: 1, 2, 3, 4 y 5 para 5 estados civiles. En caso de que no se escoja alguno de esta lista, pues se rechaza la entrada, ¿ya? Y le damos guardar. De esta manera aquí vamos a tener 5 números para elegir el tipo de estado civil. Y para saber a qué corresponde cada tipo, pues aquí ahora sí vamos a utilizar la función elegir y el índice será uno de estos números. Entonces vamos a aquí donde se puede obtener las funciones de la categoría de búsqueda y referencia, y esta es la función elegir. Ahí está escrito su nombre en el inglés, que dice que elige un elemento de una lista de opciones en función del índice. Entonces hacemos clic ahí y lo primero que hay que colocar, aquí aparece la sintaxis de la función, cómo hay que configurarla. Lo primero que hay que poner es el índice era el tipo de estado civil, este que está aquí. Luego colocamos un punto y coma y hay que colocar los diferentes estados civiles. Entonces, para el caso de que el índice sea 1, vamos a colocar aquí soltero. Luego cerramos comillas, otro punto y coma, abrimos doble comillas, casado, cerramos doble comilla, punto y coma. El tercer estado civil podía ser divorciado. Divorciado, cerramos comillas, punto y coma, van 3 divorciados. El cuarto vamos a ponerlo en unión libre. Unión libre. Y por último vamos a colocar como quinto viudo. Cerramos y pulsamos la tecla Enter. Entonces en este caso la función elegir eligió soltero, porque como el índice es un 1 y la primera opción es soltero, entonces escogió esa. Si escogemos índice 2, entonces dice casado. ¿Por qué? Porque la segunda opción es casado, y cuando el valor de la celda B2 es 2, él nos devuelve esta opción que es casado, y así sucesivamente. Número de hijos. Para no estar escribiendo el número de hijos, vamos a hacer otra validación aquí del mismo tipo, lista de elementos. Entonces una persona puede tener 0 hijos, coma,
un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, 6 hijos, 7, 8, 9, 10 y 11 y por último 12. Hoy en día no es frecuente tener 12 hijos, entonces vamos a dejarlo hasta ahí. En el caso de que no se elija uno de estos números, se rechaza la entrada. Entonces aquí tenemos ya el mecanismo para escoger el número de hijos que tiene la persona. Y aquí está la tasa de subsidio. Entonces ya lo que nos resta es hacer la fórmula, que sería multiplicar el salario básico, multiplicarlo ponemos el asterisco, por la tasa del subsidio, que está en esta celda, multiplicado por el número de hijos, que lo tomamos de aquí haciendo clic aquí, multiplicado, y el índice nos está dando el tipo de estado civil. Entonces aquí en la fórmula podíamos involucrar el índice dividido, vamos a dividir, dividido entre el índice, o sea, el número que se coloca aquí. Esta fórmula es una fórmula ficticia, simplemente para hacer el ejemplo de cómo usar la validación de datos por lista de elementos, cómo usar la función elegir y cómo usar la validación cómo usar fórmulas. Entonces aquí estamos suponiendo que se va a calcular el subsidio familiar multiplicando lo que está aquí, ¿no? H3, que es el salario básico, por F2, que es la tasa del subsidio, el porcentaje, por E2, que es el número de hijos, y dividido entre el tipo de estado civil. Entonces aquí ya lo que resta es pulsar la tecla Enter y tenemos que para una persona casada con 2 hijos recibirá 181,000 pesos. Si tiene 8 hijos, pues la cosa aumenta a 726,000 pesos. Para una persona que esté viuda, que tenga un hijo, entonces recibirá 36,000 pesos. Si tenemos una persona de estado civil 1 que es soltero y no tiene hijos, entonces recibirá un subsidio familiar de 0 pesos. Bueno, jóvenes, es todo. Este era con el fin de ilustrar cómo se usa la función elegir y cómo se usa la validación configurada por listas de elementos y cómo hacer una fórmula un poco ficticia, pero que nos sirve para mostrar la aplicación de los elementos citados. Muchas gracias.